Bueno, primera clase virtual de historia de quinto año, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos comenzado ya a leer en los tres cursos quinto A, B y C la unidad uno de la materia, que es una unidad de introducción, es una materia es una unidad teórica, ¿sí? Que nos permite a nosotros entender muy bien desde qué punto de vista vamos a analizar, ¿sí? El resto de la materia. En fin, así las cosas, nosotros habíamos tomado tres aspectos centrales del análisis de la materia, que son el político, ¿sí? Aquí, el social y el económico, ¿sí? Bueno, muy bien. Comencemos por el político. En el político tenemos dos categorías centrales, fundamentales, que son la legalidad y la legitimidad de, en este caso, los gobiernos, ¿sí? Arranquemos por el comienzo. En legalidad nos referimos a si un gobierno es legal o no es legal, es decir, si está dentro de la ley o si está fuera de la ley, si actúa según lo que la ley indica o actúa por fuera de la ley. También nos interesa saber si este gobierno llega a ser gobierno justamente por medios legales o ilegales. Para ser más claros, nosotros utilizamos esta categoría, esta idea para diferenciar a los gobiernos civiles, como los que tenemos hoy en día, que todos han llegado por suerte, ¿sí? Al gobierno a través de la votación popular, porque la gente, por diversas razones, los ha votado, ¿sí? Macri, Cristina, Néstor, de la Rúa también, Menem, ¿sí? Alfonsín, todos gobiernos que han sido votados por la población. Y los gobiernos, ese de un lado, y del otro lado, los gobiernos militares que no han llegado de manera legal, ¿sí? Básicamente todos los gobiernos militares accedieron al poder a través de las armas al hacer un golpe de Estado, y esta manera no es legal, ¿sí? No está permitida por la ley. La Constitución indica claramente que cualquiera sea el gobierno siempre tiene que emerger, tiene que salir de la votación de las urnas, ¿sí? Si se llega por las armas, eso no es legal. Y acá hacemos un paréntesis. A ver, legal no significa que sea bueno o malo. Lo que es legal no necesariamente es bueno o no necesariamente es malo, ¿sí? Esto lo aclaramos de entrada. Nuestra aproximación, nuestro estudio de la historia no tiene que ver con determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque eso es bastante infantil. Primero que, a ver, bueno y malo son como dos extremos, ¿sí? Y pensar la historia de esa manera nos lleva a ver todo como blanco y negro, y en realidad en ciencias sociales lo que tenemos por seguro es que nada es blanco o negro, todo es más o menos gris. Puede ser gris más oscuro, gris más claro, pero siempre están en tonalidades diferentes de gris. Y no sirve tachar estos son los buenos y estos son los malos. Me parece muy básico, hasta muy infantil, ¿sí? Las películas de Disney se piensan así, pero no la historia. La historia es mucho más compleja, ¿sí? Así que lo que es legal no necesariamente puede ser bueno o no necesariamente es malo, y viceversa, ¿sí? Entendemos que lo que es legal es lo que está dentro de la ley, lo que está ilegal está fuera de la ley. Todos los gobiernos militares, ¿sí? En la historia de nuestro país, que es lo que vamos a analizar más que nada durante el año, fueron ilegales, ¿sí? Fueron ilegales, llegaron al poder a través de medios violentos, es decir, un levantamiento militar, una sublevación militar, ¿sí? Toman el poder por las armas, y así es que se convierten en gobierno. En cambio, los civiles llegan a partir de las urnas. Ahora, eso es legalidad. Ahora, en el otro punto, la legitimidad es otro concepto que, sin embargo, me parece más interesante. La legitimidad, y eso creo que a muchos se les escapó cuando estaban leyendo el apunte, es la aceptación de los gobernados hacia los gobernantes, ¿sí? Vamos a poner acá un corregir. Hacia los gobernantes, ¿sí? Fíjense que esta idea de legitimidad va desde abajo hacia arriba, desde los gobernados, ¿sí? Que seríamos nosotros que estamos abajo, hacia los, bueno, gobernantes, ¿sí? Bien, aparentemente Word no quiere, PowerPoint no me quiere colaborar con la clase. Decía, de los gobernados hacia los gobernantes, de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier gobierno
cualquier gobierno militar o civil, peronista, antiperonista, radical, del partido que más les guste, necesita un mínimo de aceptación, ¿sí? La palabra clave acá es aceptación, un mínimo de aceptación, ¿sí? De parte de sus gobernados. Si los gobernados no aceptan ese gobierno y el rechazo se va haciendo cada vez más grande, eso puede derivar, puede traer aparejado una crisis de legitimidad, que fue una de las consignas que yo les pedí en las tareas, ¿sí? Por crisis de legitimidad entendemos que es cuando la población, el pueblo, sale abiertamente a las calles a rechazar a los políticos de turno, ¿sí? Al gobierno que haya en ese momento. Ya daremos un ejemplo. Pero en principio, vamos a dar un ejemplo más adelante, pero en principio cualquier gobierno necesita que haya un mínimo de aceptación, por lo menos para continuar en el gobierno. Esa aceptación se puede conseguir por el origen o por el ejercicio. De origen es lo que le está pasando ahora a Alberto, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, pero no lo vamos a dar con Alberto, después vamos a hablar de Alberto, vamos a hablar ahora de un ejemplo de más anterior, Macri. Año 2015, Macri gana las elecciones, ¿sí? Y es electo presidente. Durante los primeros meses, Macri, como cualquier gobierno, como le pasa también a Alberto ahora, goza de una legitimidad de origen. La gente lo votó lo había votado hace poquito y la gente todavía lo apoyaba, todavía mantenía ese apoyo, ¿sí? Había una legitimidad de origen, porque la gente lo votó y entonces al menos hay un impulso inicial, un apoyo inicial que se mantiene durante esos primeros meses. Esos meses de gracias, si quiere, también son los que está viviendo hoy día Alberto. Alberto lo eligieron ahora en diciembre de 2019, ¿sí? Todavía es reciente, así que todavía cuenta con ese empujoncito inicial. Ahora, más avanzado el mandato de Macri, ¿sí? Y acá no vamos a dar la legitimidad de ejercicio, al año, a los 2 años ya de ser gobierno, ya Macri tiene que sostenerse por una legitimidad ya de ejercicio, ya le empujó el empujón inicial del origen, ya se le acabó y ya tiene que mantenerse con la legitimidad de ejercicio. Esto es mantener esa aceptación de los gobernados y los gobernantes, pero ya en el ejercicio mismo de sus funciones, ya durante el mandato. Y ahí es cuando Macri le empezó a ir mal, o Otto empezó a tomar malas decisiones, depende de la opinión de cada quien. Pero básicamente la población comenzó a rechazar cada vez más, ¿sí? La población comenzó a enojarse por los aumentos del dólar, decía, los aumentos de precio, el aumento de la deuda externa, etcétera, etcétera, diferentes razones. Y así es que, bueno, cuando llegamos ya hacia el final del mandato, año 2019, Macri no pudo ganar de nuevo las elecciones y no fue reelecto y ganó Alberto. La pregunta que nos hacemos todos y que yo obviamente todavía no puedo responder es: Alberto, hoy día, 18 de marzo del 2020, ¿mantendrá una buena legitimidad de ejercicio? De acá 6 meses, 7 meses, ¿la gente lo continuará apoyando? Sí, no lo sabemos. Quizá disminuya la legitimidad que tiene, quizá la aumente, no lo sabemos con seguridad, no tenemos la bola de cristal, no podemos predecir nada. Últimas cuestiones que quiero decir al respecto de esto, antes de pasar a un ejemplo, es que la legalidad, ¿sí? Legalidad, sobre si un gobierno es legal o no, en última instancia esa discusión sobre si es legal o no es legal, si las medidas que toma, las decisiones que toma son legales o no son legales, eso dependerá en última instancia de una discusión que atañe a profesionales especializados, es decir, abogados, jueces, fiscales, gente que hombres y mujeres del derecho que tienen formación afín. En cambio, la legitimidad sobre si hay aceptación o no, si hay aceptación de abajo hacia arriba, esa discusión nos atañe a todos, nos involucra a todos, porque todos estamos abajo, todos somos gobernados, en principio, ¿no? Y por ende, esa legitimidad es también un espacio de constante disputa, fíjense, constante disputa entre quienes apoyan a un determinado gobierno, determinadas ideas, determinadas políticas, prácticas, y quienes se le oponen. ¿Estamos? La legitimidad es algo que está en constante discusión. Hoy en día, yo digo, Alberto tiene la buena legitimidad de origen porque ganó hace poquito las elecciones. Fantástico. Pero aún así, por supuesto, hay quienes están en contra de Alberto, que por el momento son minoría. Por el momento. Veremos qué pasa más adelante. Veremos si hay más opositores o por el contrario se reducen los opositores y Alberto logra
ganar mucho más apoyo, no lo sabemos, no lo sabemos. Estos temas, en clase cuando los trabajamos, pude darles algunos ejemplos y ahí me tomo una digresión, ¿sí? No solamente para los gobiernos, también podemos pensar estas dos cuestiones para otros temas. Por ejemplo, vamos a hablar de citar el caso de la homosexualidad, ¿sí? La homosexualidad en los años 70 era más o menos legal, más o menos ilegal, ¿sí? Porque la policía no la permitía abiertamente, ¿sí? No permitía que dos varones o dos mujeres se besaran públicamente en una plaza o en la calle, etc. Años 70. Y esos años también era bastante poco legítima porque mucha gente los miraba muy mal, los cuestionaba, o incluso si veía dos hombres o dos mujeres dándose un beso en la calle, llamaba a la policía, ¿sí? Era también ilegítima la homosexualidad, ¿sí? Años 70. En los años 80, con la vuelta de la democracia, se hace legal la homosexualidad, se permite que hombres y mujeres puedan formar pareja, ¿sí? Dentro del mismo, con hombres y mujeres del mismo sexo, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo seguía siendo ilegítima la población, todavía no aceptaba que dos hombres se dieran besos, que dos mujeres se dieran besos, era como cuestionado eso. En los años 90 la legitimidad fue cambiando un poquito y aparecieron algunos homosexuales en la televisión y empezó a visibilizarse más esta identidad sexual y fue aceptándose más hasta que con el tiempo, con mucho tiempo, y no le voy a decir, y también, digamos, con bastante sufrimiento, los homosexuales, gays y lesbianas, comenzaron a ser más aceptados. Hoy en día, en términos generales, hay mayor legitimidad, ¿sí?, de los homosexuales, y creo que, digamos, en general, pueden darse un beso, pueden caminar de la mano dos hombres o dos mujeres en la vía pública, y no van a tener mayores problemas. Ya la policía no los va a llevar, no debería hacerlo, si lo hace está yendo en contra de la ley, ¿sí? Y por supuesto que hay todavía algún que otro viejo que no le guste ver a dos homosexuales de la mano, dos chicas dándose un beso y cosas así, pero en general es bastante legítimo eso, ¿sí? La legitimidad, no lo estoy pensando en este caso de gobernantes gobernados, estoy hablando de la legitimidad de ideas y de prácticas, en este caso prácticas homosexuales, como el beso entre dos hombres, dos mujeres, ¿sí? Ha ido ganando legitimidad, ¿sí? Eso para demostrar que es dinámico este asunto, ¿sí? Bien. Un ejemplo fundamental de este tema, esta diferencia entre legalidad y legitimidad, lo podemos tener de la siguiente manera. Voy a comparar dos gobiernos que mucho no tienen nada que ver, pero si analizamos estos dos conceptos va a ser muy útil. El de la Rúa, ¿sí? Año 1999, de la Rúa es electo presidente, ¿sí? Consigue una muy buena legitimidad de origen, ¿sí? Es legal, es un gobierno legal porque la gente lo votó y tuvo legitimidad. En el año 99 y año 2000 año 99 tuvo una buena legitimidad, ¿sí? De origen sobre todo, se mantuvo apoyado por la población que tenía muchas expectativas, ¿sí? Pensaba que de la Rúa iba a hacer una superación del gobierno anterior que había sido el de Menem, ¿sí? Pero de la Rúa realmente no pudo tomar decisiones positivas en términos económicos, ¿sí? Y en el ejercicio su legitimidad se fue a pique, ¿sí? Vamos a mencionar simplemente un par de hechos nada más, no los voy a analizar en profundidad porque sería muy largo, pero digamos que de la Rúa amplió muchísimo la deuda externa, de la Rúa no pudo solucionar el problema terrible de la deuda externa que había heredado de Menem. Se conocen los casos de las coimas y sobornos en el Senado para apoyar las leyes de flexibilización laboral, y de la Rúa por último implementó el nefasto corralito, ¿sí? Impidiéndole a la gente, sobre todo a la clase media, extraer sus ahorros de los bancos, ¿sí? Eso hundió al piso la legitimidad de la Rúa, y eso generó una fuerte crisis de legitimidad en la cual la población salió en masa, año 2001, en masa salió la población a pedir que se vayan todos, ¿sí? Hay una crisis de legitimidad tremenda que no solamente afectó a la Rúa y a todo su gobierno, sino a todos los políticos en general, ¿sí? La gente cantaba, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿sí? Había un rechazo generalizado
a todos los políticos. Los políticos no podían ni siquiera ir a comer a un restaurante porque la gente inmediatamente se levantaba, los abucheaba, les gritaba, los escrachaba, ¿sí? No podían ni aparecer en ningún lado, ¿sí? Fue una fuerte crisis de legitimidad, ¿sí? Se resolvió de otra manera. Después, bueno, tuvimos 5 presidentes después de las renuncias de la Rúa, tuvo una situación muy caótica y empezó a acomodarse con la presidencia interina de Duhalde, y bueno, luego con el kirchnerismo tuvimos otra historia y ahí se recompuso más la situación económica, política, etc. En fin, otro ejemplo diferente y contrario a esto es el de Juan Domingo Perón. Perón ingresa a la política en el año 1943 a partir de un golpe de Estado. Dijimos antes, todos los golpes de Estado son ilegales. Este que participó Perón también era ilegal. Por supuesto que sí, también era ilegal, ¿sí? Todos los gobiernos militares, todos los golpes de Estado son ilegales. Eso lo aclaramos de entrada. Así que no vamos a mantener en esa regla. Pero Perón, que no era el líder de ese gobierno militar, los líderes fueron Rawson, Ramírez y por último Farrell. Perón ocupó un cargo que en ese momento no era del todo importante, que era el de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y Perón empezó a realizar una serie de medidas sociales, aumentó el salario de los trabajadores, empezó a beneficiarlos de diferentes maneras, ya lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esa parte, y empezó a ganar Perón una fuerte legitimidad de ejercicio. No tuvo legitimidad de origen porque no lo votó nadie, básicamente no lo votó nadie, pero en ese cargo de secretario de Trabajo y Previsión empezó a ganar una fuerte legitimidad de ejercicio, ¿sí? Y así construyó su figura política, consiguió más apoyo y, no quiero irme mucho por las ramas, logró más adelante ser electo presidente. Después estudiaremos bien en qué circunstancias, el 17 de octubre, etcétera, muchas cuestiones así. Pero quiero decir que el de Perón es un caso perfectamente contrario al de la Rúa. Perón pertenecía a un gobierno que era ilegal, no era legal, no tuvo legitimidad de origen, pero sí desarrolló una fuerte legitimidad de ejercicio. De la Rúa contó con la legalidad, contó con una legitimidad de origen, pero la perdió sobremanera en el ejercicio, ¿sí? Esto para demostrar que, sobre todo el tema de la legitimidad, es muy dinámico, ¿sí? Hoy la gente te puede querer y mañana te puede despreciar, o la gente puede realmente no quererte y después apoyarte muchísimo, ¿sí? Varía mucho de caso en caso. Vamos ahora con el aspecto social. El aspecto social nos presenta una pirámide social, nos habla de diferentes clases sociales y sus subdivisiones. Fíjense que acá, por ejemplo, para el caso de la pequeña burguesía, tenemos la rama rural y la rama urbana, ¿sí? Y así también para las subsiguientes dos que están encima. Y nos habla de diferentes sectores, nos habla de corporaciones también, nos habla de que, por ejemplo, los trabajadores pueden o no estar organizados en sindicatos, que son corporaciones que representan a esta clase, y otras corporaciones como la Iglesia Católica, como el Ejército, como el Poder Judicial, etc. Diferentes corporaciones que tienen diferentes intereses. Esto nos lleva a 4 reglas que yo he citado aquí, que son buenísimas en términos del análisis sociológico y que nos van a ser muy útiles. Primera, los diferentes sectores sociales tienen intereses y objetivos muchas veces contrapuestos, ¿sí? Muchas veces contrapuestos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, los trabajadores, ¿sí? Quieren tener aumento salarial, quieren que les mejore su salario, y por supuesto, los que pagan esos salarios, que son los diferentes sectores de la burguesía, urbana o rural, mediana, pequeña, o los grandes terratenientes y el capital nacional, y por ni hablar del capital internacional, tienen como interés pagar salarios menores, porque para ellos, en general, consideran que los salarios de sus trabajadores son un costo, ¿sí? Entonces ahí tenemos 2 intereses claramente contrapuestos, el de los sectores empresarios y el de los trabajadores, ¿sí? Esto es elemental prácticamente en casi cualquier sociedad capitalista, ¿sí? Pero es claro de decir lo siguiente: los sectores que están aquí tienen intereses y objetivos muchas veces que son contrapuestos, ¿sí? Están en contra. De ahí que se desprende la segunda idea, ¿sí?
de que no se puede gobernar para todos los sectores por igual, ¿sí? Eso es clave entenderlo, eso es clave entenderlo. Ningún gobierno puede dejar contentos a todos, puede darle todos a todos, ¿sí? Quizás ese es la aprendizaje fundamental que tenemos que tener en cuenta. Ningún gobierno, bueno o malo, no importa, porque como le dije, nosotros no analizamos estas cuestiones en términos morales, puede dejar satisfechos a todos porque tienen, como decíamos ahí en la regla 1, intereses contrapuestos, ¿sí? Con lo cual, esa idea que muchas veces nos escuchamos nosotros que yo voy a ser el presidente o la presidenta de todos los argentinos, eso no existe, eso es imposible, eso es sociológicamente imposible. No se puede, a ver, sí, van a ser el presidente o presidenta de todos los argentinos, seguro, pero voy a gobernar para todos, es imposible. A ver, cuando un presidente o presidenta dice eso, lo dice porque lo tiene que decir. Porque si nos dicen nosotros, yo voy a gobernar para esto, para los trabajadores, pero no para los empresarios, o al revés, voy a gobernar para los empresarios y no para los trabajadores, siguiendo el ejemplo que habíamos planteado antes, uno dice, pero entonces usted va a dividir al país y nos va a hacer pelea entre nosotros, ¿sí? Uno ahí ya podría cuestionar, volviendo un poquito acá, la legitimidad de ese presidente, presidenta, líder, gobernador, etcétera, gobernadora, ¿estamos? Entonces, para evitar esta pérdida de legitimidad, nos dicen, bueno, vamos a gobernar para todos, ¿sí? Pero no se puede, ¿sí? Hay sectores con intereses contrapuestos, ¿sí? Y por ende, vamos a la regla número 3. Cada vez que un gobierno toma una decisión, está beneficiando a determinados sectores y perjudicando a otros. Eso es inevitable, ¿sí? Un gobierno toma una decisión y esa decisión tiene ganadores y tiene perdedores, automáticamente. A veces los que ganan muchísimo y los que pierden muchísimo. A veces no, a veces ganan poco y pierden poco, o cuando el que pierde se lo puede compensar y ayudar por otro lado. Hay diferentes estrategias, ¿sí? Pero en definitiva, cada decisión que toma un gobierno, ¿sí? Del tipo que fuere, militar o gobierno civil, peronista, antiperonista, radical, del partido que a ustedes más les guste, tiene ganadores y tiene perdedores, ¿sí? Si el gobierno decide, por ejemplo, ahora, ¿no? Hace poco, Alberto tomó la decisión de subir un 3% las retenciones a la exportación de soja. Eso quiere decir que aquellos que exporten soja, aquí los grandes terratenientes en general y de mediana burguesía rural, ¿sí? Van a tener que pagar un 3% más de impuestos a la hora de exportar soja. Eso obviamente genera el rechazo de ellos, que son los que salen perdiendo con esta decisión, pero genera el apoyo también, fíjense, de trabajadores y desocupados, quienes van a ver incrementados, a través de planes sociales, a través de políticas sociales, sus ingresos, ¿sí? Porque si el Estado consigue eso, cobrarle más a ellos, va a tener más recursos para darle beneficios a los trabajadores y beneficios a los desocupados. Ojo, yo no voy a decir si que esto está bien o está mal, porque eso es materia de discusión muy grande. Podemos tener ese debate cuando volvamos a clase, no será un problema, no tengo ningún drama de tener ese debate, pero lo que quiero decir ahora es reforzar esta idea. Cada vez que un gobierno toma una decisión, está beneficiando y perjudicando a otros sectores. Al revés, Macri, antes de que Alberto, tomó la decisión inversa. Al comienzo de su gobierno decidió bajar esas retenciones y consiguió, por supuesto, el apoyo de grandes terratenientes, la mediana burguesía rural, ¿sí? Y en general de los sectores empresarios, ¿sí? Salvo el Estado general de todos ellos. Pero por supuesto generó el rechazo de aquellos que dependen de la ayuda del Estado, trabajadores desocupados, dependen en mayor o en menor medida, sí, mayor o menor medida, del apoyo del Estado, y si el Estado se desfinancia, si no consigue los impuestos que le cobraba a los ojeros, entonces va a estar más complicado para conseguir esos ingresos. En fin, no les voy a decir quién hizo bien y quién hizo mal, porque eso es discutible, como le dije recién, pero sí decirles esto: cada decisión que se toma beneficia a uno y perjudica a otros. Hay que buscar la vuelta de cómo evitar entonces perjudicar en exceso a un sector y beneficiar en exceso a otro, ¿sí? Pero entendamos esto. Y eso nos lleva al punto 4, que todo gobierno se apoya, pues, en una alianza entre
diversos sectores sociales, económicos y políticos que los respaldan, lógicamente, esperando algún tipo de política preferencial a cambio. Esto es elemental, ¿sí? Cada gobierno no es que viene un gobierno y dice yo voy a hacer todo lo bueno para para la Argentina. Eso suena lindo, suena muy bonito y eso nos lo dicen, pero tendríamos que ser muy inocentes, muy infantiles para creerles, no porque nos estén mintiendo, sino como dije recién, porque todas las decisiones que toman, ¿sí?, tienen ganadores y perdedores, como marcamos aquí. Pero además, si tienen ganadores y perdedores, los sectores sociales, los diversos sectores sociales que forman parte del país, entienden esta lógica y por ende apoyan o rechazan un gobierno. Y los que lo apoyan lógicamente esperando algún tipo de beneficio. A ver, buena parte de los trabajadores y sobre todo de los desocupados que votaron y apoyaron de los movimientos sociales integrados por desocupados que apoyaron a Alberto, esperaban lo que terminó sucediendo. Una serie de políticas sociales para estos sectores más pobres, como por ejemplo la tarjeta alimentaria, etcétera, el aumento de subsidios, etcétera, etcétera, ¿sí? Ellos esperaban algo a cambio. De la misma manera, cuando Macri salió electo en 2015, ¿sí?, los grandes terratenientes esperaban una baja de retenciones y la obtuvieron, la consiguieron, ¿sí? Esto no es estrictamente malo, esto no es algo que sean toda una manga de interesados. Todos los sectores sociales tienen intereses, dijimos allí. Y otra vez, no estamos evaluando esto en términos morales, no es que decimos son todos una manga de egoístas. No existe algo así como el interés superior del país. Hay sectores sociales que se disputan, ¿sí?, y que presionan al Estado, ¿sí? Presionan al Estado, ¿sí? Presionan al Estado, decía, para conseguir beneficios. Y ahí el Estado, en este caso manejado hoy día por Alberto, ayer por Macri, antes por Cristina y así con el presidente que a ustedes más les guste, tiene que buscar una suerte de equilibrio, pero necesariamente se va a terminar inclinando más para un lado o más para otro. Eso es inevitable. Inevitablemente va a terminar tomando una decisión que es política. Esa decisión que toma un gobierno es política, decide beneficiar adrede a unos y lamentablemente o esperablemente perjudicar a otros, ¿sí? A veces se quiere perjudicar a un sector que se considera enemigo y a veces no se lo considera enemigo y bueno, y ese perjuicio se da de manera, digamos, involuntaria, ¿sí? Por último, el aspecto económico, ¿sí? El aspecto económico, yo les pedí que ustedes hicieran un cuadro comparativo y aquí está hecho, básicamente. Tenemos un cuadro de doble o triple entrada, no sé bien cómo se dicen estos. Criterio, aquí, columna izquierda, y después los dos tipos de políticas macroeconómicas. Esto quiero advertirlo bien para ustedes, alumnos de quinto año. Ustedes en economía este año van a tener microeconomía, que es el análisis más pormenorizado, más chico de lo que sucede en los intercambios económicos a nivel más reducido. Nosotros no vamos a profundizar la macroeconomía porque eso lo van a ver en sexto año y esta materia es historia, pero algunas cuestiones vamos a tomar de eso y bueno, les va a servir bastante para que cuando el año que viene vean macroeconomía, tener una linda base, ¿sí? Así, partiendo del aspecto social, dijimos que no se puede gobernar para todos y que cada decisión beneficia a algunos y perjudica a otros. En economía esto es una grandísima verdad. Esta idea de acá, cada decisión tiene ganadores y perdedores, esto es pero clave en economía. En economía, a partir de estos 4 criterios, vamos a ver que hay ganadores y perdedores según cada cuestión. Así, por ejemplo, si hablamos de políticas respecto a la distribución de riqueza, vamos a encontrar algunas que son regresivas, que apuntan a concentrar la riqueza en los que más tienen, y las progresivas que apuntan a redistribuirlo, ¿sí? Otra vez vamos a tomar el ejemplo de Macri y Alberto, ¿sí? Macri en un comienzo empezó a sacar una serie de beneficios a los sectores sociales más bajos, ¿sí? Recortar un poco los subsidios y recortar sobre todo los subsidios a las tarifas, ¿sí? Entonces la luz que pagábamos nosotros, que
cuando hablo de nosotros me refiero a gente de la clase trabajadora, desocupada, etcétera, empezamos a pagar la luz más cara, empezamos a pagar el gas más caro y las tarifas más caras, ¿sí? Y se les permitió a las empresas energéticas, ¿sí?, poder aumentar estas tarifas y así cobrarnos mucho más. Eso benefició a las grandes empresas. El macrismo consideraba que eso era correcto. Yo acá no quiero discutir, para no hacerlo tan largo, si eso está bien o mal, porque eso es materia de discusión. Pero en cambio, ahora, Alberto se para en esta columna, quiere implementar políticas más bien progresivas. Le puso un congelamiento de las tarifas para que dejen de subir, para que no nos cobren cada vez más caro la luz, el agua, el gas, etcétera, ¿sí? Y por ejemplo, implementó otras políticas que son claramente redistributivas, como la tarjeta alimentaria para que los más pobres puedan comprar la comida, etcétera, etcétera, ¿sí? Después, en la composición de capital, básicamente si vamos a beneficiar a las empresas extranjeras en general o a las... Estamos echando un moco acá. Ahí va. O a las... Vamos a corregir un poquito más. Ahí va. A las nacionales en particular. Esto es, si por ejemplo vamos a quitar cualquier tipo de subsidio que sea de empresas nacionales, ¿sí?, en el caso de las políticas liberales, permitiendo que todas las empresas compitan libremente, eso tarde o temprano va a beneficiar a las grandes empresas extranjeras que tienen más capital para desarrollarse. Voy a poner un ejemplo que quizás no sea el más simpático, pero bueno, a ver, nos va a servir igual. La Coca-Cola versus la Manaos. No vamos a discutir sobre sabores, etcétera, ¿sí? Pero vamos a decir lo siguiente. Claramente, si aplicamos una competencia libre entre la Coca-Cola y la Manaos, va a ganar la Coca-Cola porque tiene más tecnología, ¿sí?, tiene mucho más público, mucho más propaganda, etcétera, etcétera. Si en cambio el gobierno decidiera, no estoy seguro de qué gobierno ha hecho algo semejante, pero si el gobierno quisiera beneficiar a la Manaos, le daría algún tipo de subsidio para que la luz que consume, la electricidad que consume, le salga más barato, para que los trabajadores les pueda subsidiar una parte de su salario, etcétera. Múltiples beneficios, en definitiva, para que los costos de la Manaos, en este caso empresa nacional, se achiquen y así Manaos contrate más gente y se desarrolle mucho más, ¿sí? Algo parecido tiene que ver también con la vinculación al mercado internacional. Es decir, si la Argentina aplicara, Argentina o cualquier país, porque también se aplica para cualquier otro país, una política librecambista, es decir, de fronteras abiertas, que ingresen y salgan productos sin mayores controles impositivos y aranceles, ¿sí? Algo que se aplicó durante el gobierno de Macri, ¿sí? Era mucho más fácil importar, ¿sí?, y comprar cosas afuera de lo que es hoy día, que es mucho más complicado, ¿sí? A ver, por ejemplo, este famoso impuesto del 30% a las compras en el exterior. Si yo vi algo en eBay, me gustó, me quiero comprar una mochila en eBay, ¿sí? Me sale un 30% más porque yo la quiero comprar no sé, en China. Eso es una política claramente proteccionista que aplicó Alberto. A usted le puede parecer bien, le puede parecer mal, ¿sí? Eso es discutible, como venimos diciendo siempre, pero esa política es claramente proteccionista. En cambio, con Macri eso no estaba, y uno podía comprarse la mochila y ya está. Pasa que, bueno, entendamos que cualquier decisión de esta tiene ganadores y perdedores. Si todos nosotros nos compramos mochilas en China, entonces los fabricantes de mochilas nacionales van a vender mucho menos, y si venden mucho menos, entonces van a dar mucho menos trabajo, van a contratar mucho menos gente. Por el contrario, si aplicamos política proteccionista y las mochilas de China salen más caras, uno va a tener que comprarse sí o sí las mochilas nacionales, ¿sí?, que van a ser, que son más o menos un poquito más baratas que la China, pero no estamos seguros de que sean mejores, ¿sí? Aquí, en el libre cambio, ganamos nosotros los consumidores, que tenemos más opciones para poder elegir. Tenemos las mochilas de China, las de, no sé, las de Taiwán, las de India, tenemos las de cualquier país, además de la Argentina, y somos libres de elegir la que nosotros querramos. Y acá ganan los productores nacionales que pueden vendernos a nosotros, pero bueno, perdemos nosotros porque nos va a costar más comprando la mochila china que tanto nos gusta, la mochila que viene de, no sé, de Tailandia o de etcétera, etcétera, ¿sí? De donde sea. ¿Estamos? Todo, como decíamos aquí, punto 2,
Todas las decisiones tienen ganadores y perdedores. Eso sepámoslo de entrada, ¿sí? Recordemos este punto 3 que es fundamental. Por último, hay una relación siempre fluctuante y cambiante entre Estado y mercado. A ver, esto es un grandísimo debate. No lo quiero desarrollar mucho ahora para no irme, que el video no se haga muy largo, pero entre Estado y mercado, ¿hace falta más Estado? ¿Hace falta más mercado? ¿Hace falta que el mercado, es decir, los productores y los compradores, los demandantes y los oferentes, ¿sí? Ley de demanda de oferta y demanda, ¿sí? Que la curva de demanda y oferta, como lo van a estudiar ustedes en la microeconomía, hace falta que ellos decían cuál es el precio y cantidad de equilibrio, o mejor que sea el Estado que nos diga cuánto vale, ¿sí? A ver, voy a citar un ejemplo muy cercano y muy reciente. Toda la gente ahora está comprando despavoridamente alcohol en gel y papel higiénico, ¿sí? Está comprando como loco papel higiénico y alcohol en gel. Eso hace que, por regla general, el precio de alcohol en gel y papel higiénico trepe muchísimo, crezca muchísimo. Básicamente, la idea básica, no quiero profundizar mucho, pero es todo lo que es escaso es caro, porque es difícil de conseguir, y todo lo que abunda, todo lo que sobra, es barato porque es fácil de conseguir, ¿sí? Entonces, como hay poco alcohol en gel en las góndolas, el alcohol en gel sale carísimo. Si yo quisiera pararme en esta matriz mercadocéntrica, diría, bueno, básicamente el alcohol en gel está carísimo, la gente lo va a dejar de comprar, y tarde o temprano el alcohol en gel va a bajar su precio, ¿sí? Porque se dan cuenta que poniéndolo recontra caro no lo venden más porque la gente no lo puede comprar. El problema es que estamos en una situación de crisis sanitaria y la gente está muy paranoica con el tema del coronavirus, y va a seguir comprando aunque esté carísimo y el precio puede seguir subiendo. En ese sentido, si yo me paro en la matriz estadocéntrica, diría, está bien que el Estado intervenga, de hecho es lo que está haciendo Alberto ahora, intervenga para ponerle un límite al alcohol en gel y que deje de trepar tan caro como está, ¿sí? Que no sea tan caro. El problema que tiene esta intervención del Estado, que el Estado le pone un límite de precio y dice, bueno, a ver, el alcohol en gel no puede salir más de, qué sé yo, 30 pesos el potecito de 1 litro, supongamos. Estoy inventando el precio, ¿no? No sé si sale así o sale mal, la verdad que no sé. No puede estar más de 30 pesos el potecito, fantástico. Ahora lo que van a hacer los productores, ¿sí? Los que producen alcohol en gel van a decir, bueno, pero no podemos producir más, ¿sí? Si lo ponemos a 30, dale, fantástico, lo vendemos a 30, algo le ganamos, tenemos alguna ganancia, pero no podemos hacer más nada. Y ellos van pueden llegar a recortar su producción, o bien o bien puede ser que realmente, aunque quieren producir más, no puedan producir más porque, a ver, la gente está demandando alcohol en gel de manera excesiva, ¿sí? En definitiva, lo que quiero mostrar con esta unidad es que estos tres aspectos, el económico, el social y el político, están íntimamente relacionados, y cuando nosotros los analicemos en las subsiguientes unidades, lo vamos a pensar así. Aunque separemos lo político y después vemos lo social y después vemos lo económico, vamos a ver que en todo momento vamos a estar yendo y viniendo en todos estos tres aspectos, ¿sí? A ver, el último ejemplo que yo di fue el del alcohol en gel, ¿sí? Voy a ampliar un poquito más. Alberto está haciendo un montón de medidas ahora con el tema de la cuarentena para evitar la propagación del virus. ¿Por qué? Porque Alberto sabe, ¿sí?, que esta es una circunstancia muy especial y que él se está jugando su legitimidad, ¿sí? Y ya estamos entrando en la legitimidad de ejercicio. Esa legitimidad de origen de que la gente lo votó, lo apoyó, se le está acabando. Él lo sabe muy bien, ¿sí? Pues ya estamos entrando ya mal ejercicio. Y esta es la primera crisis que le toca enfrentar. Es la primera, no creo que sea la última, ¿sí? Y él tiene que sostener esa aceptación. Por eso es que hace todo lo que hace para mantener esa aceptación. Si no hubiera hecho nada, esa aceptación se hubiera ido a pique, y si los casos de coronavirus se hubieran multiplicado y hubieran tenido una situación como la que tiene Italia hoy día, podríamos llegar a una suerte de crisis de legitimidad, ¿sí? Seguimos con el coronavirus. Las medidas que toma Alberto definitivamente benefician a unos y perjudican a otros. En este caso no podemos hablar de crisis sociales, pero sabemos que la cuarentena está hecha para que no nos enfermemos todos nosotros, no nos juntemos, no nos contagiemos y no saturemos los hospitales, porque los hospitales no tienen camas para todo el mundo, no tienen médicos para todo el mundo, tienen capacidad limitada, ¿sí? Entonces, el hecho de mantener la cuarentena y evitar los espectáculos públicos, evitar las reuniones públicas, etcétera, tienen beneficiarios a
los doctores, sobre todo a los médicos en los hospitales, ¿sí? Y al sistema de salud, pero también tienen gente perjudicada. ¿Qué hace el tipo el que hace fiestas, eventos sociales, el que tiene un salón de fiesta? ¿A quién le va a vender su servicio ahora? A nadie, si nadie hace fiestas, ¿sí? ¿Cómo zafa ese? ¿Cómo llega a fin de mes? ¿Sí? ¿Cómo hacen? Bueno, ustedes saben que yo soy músico. Yo, todas las presentaciones que tenía con mi banda se me cayeron todas. Y bueno, se me cayeron. Es así. Por suerte yo vivo de la docencia, pero si viviera de la música solamente estaría muy complicado, ¿sí? ¿Qué hace el que tiene un negocio y que necesita del público para que se visite ese negocio y pueda vender, y el público se queda en sus casas por miedo al coronavirus, ¿sí? Bueno, ahí el Estado tomó una decisión, mantener la cuarentena, y tiene perjudicados, ¿sí? Que son estos que acabo de mencionar como ejemplo, y verá el Estado verá el gobierno cómo hace para compensar de alguna manera, ¿sí? A esos sectores perjudicados, ¿sí? Que hoy día, 18 de marzo del 2020, leía una noticia de que se les va a permitir pagar mucho más tarde el monotributo, se les va a permitir, se les va a dar una ayuda a estas empresas que dependen de los espectáculos públicos, etcétera, para poder pagar salarios, etcétera, toda una batería de medidas para compensarlo, ¿sí? ¿Por qué quiere el Estado, el gobierno, compensar a estos que salen perdiendo? Bueno, volvemos aquí, mantener la legitimidad, ¿sí? Y bueno, todo tipo de medida económica que simplemente va a generar polémica, porque hay gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra, ¿sí? Esto que decía yo de ponerle un tope de precio a los alcohol en gel, no creo que les guste mucho a los vendedores de alcohol en gel, que van a ver recortadas sus ganancias. Bueno, veremos ahí qué pasa, ¿sí? Yo no quiero decir cuál está bien y cuál está mal, porque eso es discutible. Si quieren en clase después lo discutimos cuando volvamos de esto. Si es que estamos vivos.